Creo que la mayoría de nosotros repasamos lo que hicimos aquel día, 15 de febrero 2015. Recuerdo que hacía calor, mucho calor. Era domingo, el domingo del fin de semana de carnaval extra large ese año. Luego de comer, salimos a dar unas vueltas en camioneta por diferentes calles y lugares de la ciudad. Pasamos frente a donde estaba Véneto, en su llegada a Ceres, ¿recuerdan? Se me confunde si es que pasamos por la vieja ruta 34 ese fin de semana. Estoy segura que el subsiguiente sí. Todo parecía normal en nuestra pequeña ciudad de Ceres. Pero esa inquietante normalidad se vio interrumpida esa misma tarde-noche. En las redes sociales, los cerecinos compartíamos la foto de una joven con vestido blanco. Muchos no la conocíamos, pero se especificaba que había desaparecido y todos compartíamos su foto para poder encontrarla. Las preguntas propias surgían como derrotero en nuestros seres. ¿Quién es? ¿Se habrá escapado? ¿Qué le habrá pasado? Particularmente, nunca se me habría ocurrido pensar en el desenlace real. Bueno, nosotros desde ayer a las 2 de la mañana, desde hoy a las 2 de la mañana que hemos tomado conocimiento de este hecho, que fue cuando se hizo presente los padres de María Fernanda a hacer la denuncia por el tema del pedido de paradero, es que estamos trabajando. Hemos recorrido todos los lugares posibles de las zonas lindantes, no obstante, le vuelvo a decir, o sea, les aseguro que no somos perfectos, que por ahí no le puedo decir que se nos ha pasado un lugar. Hay lugares que son de muchos pastos, es difícil de acceder, los hemos tratado de hacer, yo he ido personalmente a recorrer, lo he caminado, hasta el momento no tenemos novedades. A medida que pasaban las horas, la búsqueda se intensificaba, ya no solo por redes sociales. Los barrios fueron interrogados por amigos y familiares de Fer. Se sumaron las fuerzas de seguridad, improvisando un operativo en una situación no previsible o no prevista, por lo menos, en este pueblo del norte santafesino. Pasó la primera noche, con lluvia recuerdo, después del agobiante calor de ese domingo 15 de febrero. La búsqueda continuaba. Fer no aparecía. Las hipótesis populares se multiplicaban, pero también el énfasis del pueblo. Ceres no buscaba a María Fernanda Chico. Ceres buscaba a Fer de Ceres. La incertidumbre llegó a su fin con un corolario macabro. El peor final nos sorprendió con las primeras horas de aquel martes 17 de febrero, a un feriado. Un empleado de la firma El Bagual se encuentra con una escena espeluznante: un cuerpo sobre los postes. La gente se agolpaba, una emisora que priorizó la primicia al dolor familiar lo dijo sin reparo, y así se enteraron sus papás. El cuerpo ya sin vida de María Fernanda Chico yacía en el predio del Bagual. Una búsqueda llegaba a su fin, mientras otra incipiente asomaba. El reclamo de un pueblo unido exigiendo justicia por Fer. Justicia. Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Por encima de todo, deben primar la justicia y la igualdad. Un juez de menores tiene un problema desde mi punto de vista de origen. Es un funcionario judicial
que no distingue entre el niño de calle y aquel menor de 18 años que ha cometido un delito grave, y les brinda a ambos el mismo tratamiento. Como lo que se aplican en el interín son medidas tutelares y existe un principio constitucional de restringir la libertad en casos excepcionales, bueno, esa misma regla se aplicó a este caso y como nosotros venimos diciendo desde un principio, yo te comentaba antes de iniciar esto, que se prescindió desde nuestro punto de vista, tres elementos que deberían haberla llevado a no conceder esa libertad asistida. Y esos tres elementos son la magnitud del bien jurídico protegido, que es un sujeto que mató a otra, la forma en que lo hizo y las pruebas que están reunidas en el expediente en el que ya se ha acreditado que la imputada es la autora y es la responsable penalmente de haber cometido el hecho que se le imputó. Eso que es tan elemental, delito cometido, pruebas reunidas y pena en expectativa, la jueza no la meritó. ¿Por qué? Porque tenemos un poder judicial de menores que no da respuesta a la sociedad, que no da respuesta a la víctima o sus derechohabientes, y yo creo que ni siquiera da respuesta a la propia autora del hecho, porque esta joven que cometió este hecho hoy no podría estar en libertad si se hubiese analizado con prudencia, detenidamente, las propias pruebas que están reunidas en el expediente. ¿Qué significa una libertad asistida? Cuando se comete un delito, y aquí te llevo tanto a adultos como a delitos cometidos por menores, hay una regla. El proceso penal debe desarrollarse con la libertad del imputado. Porque se presume inocente. Hay un principio de presunción de inocencia, pero la restricción de la libertad es la excepción a la regla. Es decir, se está privado de la libertad durante la tramitación del proceso en forma excepcional. Y la detención se ordena desde el punto de vista procesal por dos motivos: para evitar que el imputado entorpezca la producción de las pruebas o para evitar que el imputado se fugue. El derecho penal es uno solo, no hay un derecho penal nacional para adultos y un derecho penal nacional para menores. Hay un derecho penal para adultos y para menores, pero para los menores tiene una aplicación diferenciada, porque tienen una serie de privilegios por ser menores. Es decir, los menores que cometen delitos tienen tribunales especializados, tienen procedimientos especiales y además tienen penas especiales. Esa pena especial es porque es reducida y es de un tercio a la mitad de la pena que está prevista para el delito. Si tenemos, por ejemplo, homicidio, que es una pena de 8 a 25, un tercio a la mitad, el máximo que se le puede imponer es de 4 a 12. Pero en ambos casos estamos hablando de la posibilidad de la aplicación de una pena de cumplimiento efectivo. Y por más que haya sido una medida tutelar, en el caso, razonablemente la resolución tendría que haber sido la contraria. Antes que me pregunte, porque es lo que todos se preguntan, ¿por qué la soltó? Nosotros insistimos en que un buen funcionario judicial no debería, en este caso, haberle concedido ese beneficio. Pero es tal el déficit legislativo que tiene la provincia de Santa Fe, que por una parte no le permite a los papás constituirse como parte querellante en el proceso. Constituirse como parte querellante significa que pueden ofrecer aquello que sea necesario para demostrar que la imputada cometió el hecho y que tiene responsabilidad penal por él. Todo esto porque es menor. No puede Todo hacerlo. porque el imputado es menor, pero además puede apelar las resoluciones que se dicten durante el curso del proceso. Por ejemplo, resuelta el otorgamiento de la libertad asistida, los papás podrían haber apelado a la resolución. No lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque la ley no les permite participar. ¿Quién lo podía haber hecho? ¿La fiscal? ¿Lo hizo? No, no lo hizo. Es decir, la notificaron y la fiscal no apeló la resolución y quedó firme esa libertad asistida, que es absolutamente provisoria, y si hay un cambio de circunstancias se puede volver al régimen anterior, que es detención.
En toda república democrática, la justicia es uno de los estandartes que garantiza o debe garantizar la protección de derechos, más aún los fundamentales, como el derecho a la vida. La república se sustenta en un poder tripartito: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La democracia es la forma de gobierno que garantiza el respeto a las libertades y derechos a través de las leyes y la justicia. Ahora, ¿qué sucede cuando la justicia no garantiza el derecho a la vida? Esos días, primero y principal, que nosotros pensábamos que estábamos viviendo una pesadilla, porque... Como que no eran ustedes tampoco los protagonistas de eso, ¿no? Esos días, que fueron varios días, porque fue del domingo al mediodía hasta el martes, y decíamos, no, esto no nos puede estar pasando a nosotros, no puede ser. Aparte, primero vos pensás que bueno, que es una rebeldía de ella, y ya cuando pasó la noche del domingo, ya. Encima era el primer caso de una persona desaparecida tanto tiempo en Ceres. Entonces no había tampoco mucha experiencia de bomberos, de policía, después ya empezaron las autoridades a movilizarse, pero no había experiencia. No fue rápido tampoco. No fue la rápido. Porque no hay un antecedente previo. No. Entonces se hizo una búsqueda, hasta la misma gente salió a buscar y bueno, no se tuvo suerte hasta el martes a la mañana. Un empleado de ese aserradero tiene esa desgracia de encontrar. Y sí, es lo peor, es el peor día de nuestra vida. Cuando le dijeron que le encontraron. No, yo no. Nosotros nos enteramos por radio, nadie nos avisó. Salimos desesperados, fuimos a la policía nos dijo, no, están allá, en ese lugar. Fuimos desesperados corriendo allá, y lo primero que vos querés es ir y estar con tu hija, abrazarla. Y no nos dejaron de ninguna manera, no. Y ahí sí constataron que era ella. Sí, ya no. Pero nosotros no la vimos, nunca más la vimos. ¿No la vieron en esa situación? No la pudimos ver porque no nos dejaron. Cuando hacen todos los exámenes primeros que se hacen, después hablaron con nosotros y dijeron, bueno, hasta ese momento no se sabía quién había sido. Nos dijeron... Sabían que era tu hija el cuerpo, pero no sabían quién la había asesinado. No se sabía. Pero sí se sabía que había sido asesinada. Sí. La fiscal de San Cristóbal nos dijo que fue asesinada y que podíamos ser querellantes, que nosotros podíamos ser querellantes. Claro, pensando de que era un mayor el que había hecho eso. La llevan a hacer la autopsia a Rafaela, y a todo esto se empieza a investigar con las cámaras del aserradero. A la noche surge quién había sido. Y ahí se abre todo un problema, porque no, era una menor. Entonces, ¿se la veía perfectamente? ¿Ustedes vieron los videos? No quisimos verlo. Vieron, sí, las amigas, vieron testigos, vieron el video. Nosotros no quisimos verlo. No. Y si bien no es que se ve todo, pero se ve cuando una pelea. Se pone una pelea y Fernanda que quiere escapar, y ella que la agarra, la tira de los pelos y la mete para atrás. Sí, y ya después no se ve. No se ve más nada. Se ve a los minutos que sale solamente esta chica. No, es inexplicable, porque no podés hacer nada. Y lo más valioso tuyo no lo tenés más. Y vos decís, ¿por qué? De la manera, ¿por qué? Si tenía un conflicto
se resuelve de otra manera, no así. Para llegar a hacer eso es porque no estás bien de la cabeza. ¿Cómo pesaba esta situación en todo el entorno familiar? ¿Cómo seguir con esa vida que continuaba, quieran o no, más allá de que se truncó, de las cosas más importantes que podemos tener, ¿no? Que tiene que ver con la vida de un hijo? En primer lugar, decirles de que no sientan ni odio, ni rencor, ni resentimiento, porque no hay que ir por ese mismo camino. No, en ningún momento le dije a mi hijo, mirá, si ves a alguien, agarra. No. ¿Y vos tampoco sentiste el impulso? Vos en tu interior como mamá. No, o sea, hay momentos en que sí sentiste eso, obvio que sí. Aparte yo a ella la tuve enfrente, yo el lunes de la mañana fuimos a hablar con ella, como se rumoreaba, las chicas me decían, mirá Silvia, que ella... Tenía problemas. Claro. Pero bueno, hasta ese momento las amigas no me habían dicho nada, nadie me había dicho nada. Entonces fuimos a hablar con ella. ¿Y ella? Y ella con una inmutable, cara muy fría, me dice que no la había visto, que no había hablado con ella, que no la había visto. Y esa imagen se te habrá aparecido después, ¿no? Claro. Él viajaba a Córdoba, la llevaba, después pasar por Córdoba, por el departamento, saber que no estaba más, era muy compañero. Y es un hijo. Es muy duro, él volvía de viaje y las lágrimas todo el viaje. ¿Cómo no? Es una hija y tenía todo por delante. No tenía derecho. ¿Me entendés? No tenía derecho de privar a mis hijos, a mis otros hijos de su hermana y a nosotros de una vida con ella, no sé. ¿De dónde sacaron fuerzas para seguir adelante? Sabes que porque es un shock el que vos vivís en esos días. Es tan traumático, porque si esto yo lo vi en películas, esto no puedo estar viviendo yo. Y fue un shock tan grande, pero a la vez se sumaba el hecho de que al ser una menor tenía todas las leyes a favor. Entonces, sí o sí había que buscar un abogado. O sea, había una lucha. No solo que basta que se te pierda un hijo. Que te lo quiten. Pero claro, si fuera que, bueno, es un accidente, es una enfermedad, no tenés a quién más que reprocharle a Dios. Pero acá hay un responsable. Hay alguien que dispuso que mi hija no iba a vivir más. ¿Ustedes tenían esperanzas en todo este proceso que no pase lo que sucedió en diciembre, por ejemplo, que tuvo salidas la imputada y presunta asesina y que luego quedó con libertad asistida, o se lo veían venir? No, para mí fue una sorpresa. Yo no nos imaginamos que... ¿Tan rápido? No, sí. No nos imaginábamos que... Es como si nada, es como si no hubiera pasado nada. No, tu hija... No vale nada. La vida de tu hija no vale nada. Así estamos, hoy por hoy, con las leyes. ¿En algún momento en un pueblo como Ceres se les presentó la oportunidad o de casualidad de cruzarse con la otra parte? ¿Han tenido un acercamiento con la otra parte? Yo casi que ni los conozco. Javier, vos sí. Sí, con el padre sí nos hemos cruzado varias veces. ¿Y hubo alguna palabra, algo, nada? No, aparte era el movimiento, ¿no?
¿Y qué sensación tuvo? Impulso, sensación. No, porque no sé, no siento ni odio contra él ni nadie, como y sensación de él tiene la hija, yo no la tengo. ¿Y hacia ella? Hacia la chica esta. Bueno, indudablemente que yo creo que está muy mal, muy mal. Muy mal en el sentido de que no tiene ningún respeto por la vida. Y por nada. Si no respeta la vida, de ahí para abajo no respeta nada. Que está mal, que está enferma, que nunca le pueden dar bien los exámenes psicológicos, porque si ni siquiera se arrepintió de lo que hizo. Porque quien se arrepiente toma conciencia de la responsabilidad y claro, y sabe que sí, que le corresponde pagar por lo que hizo. ¿Cómo saben que no se arrepintió? Porque no declaró. En ningún momento declaró y bueno, está luchando por salir libre. Es como si no hubiera hecho nada. Cuando la luz roja de la cámara se apagó, Silvia me dijo: ahora sé bien lo que le diría a Karen si la tuviera al frente. Le diría si con esas mismas manos que mató a mi hija va a poder acariciar a su propio hijo. ¿Qué sucede en el entramado social cuando un asesino queda libre sin condena? Cuando una persona muere asesinada y su responsable continúa con su vida sin condena ni castigo. La casuística explica que cuando suceden hechos aberrantes, la continua difusión en los medios de comunicación coloca al ciudadano común en una situación de vulnerabilidad, en la que él mismo puede ser la propia víctima o alguien de su entorno. Si a esta preocupación manifiesta y multiplicada por los medios de comunicación se le suma la falta de justicia, ¿cómo nos sentimos como sociedad ante un asesinato impune como el de María Fernanda Chico? Este caso, Sole, sin ninguna duda marcó, me parece a mí, un antes y un después en nuestra tarea, ¿no? Porque se mezclaron un poco nuestra actividad periodística con nuestra humanidad, con un poco lo que vivimos y sentimos todos los días como sociedad, ¿no? El crimen de María Fernanda me parece que ha marcado a la sociedad ceresina y a partir de eso no quiere olvidar. Hay otros casos, no es el primer caso ni el único de asesinato de este tipo en Ceres, pero de todas maneras el de María Fernanda ha sido realmente doloroso para toda la comunidad que se manifestó. Y nosotros lo vivimos así. Por un lado, tratábamos de reflejar un poco lo que había sucedido con ese caso, que por cierto, muy penoso a la hora de ver cómo reaccionó la justicia con respecto a este tema, sobre todo la justicia de menores, ¿no? Y por el otro lado, bueno, esa mezcla de sentimientos, porque considerábamos a María Fernanda también como una hija nuestra, ¿no? Porque veíamos a sus padres sufrir, porque veíamos a su familia, y eso nos llegaba muy profundamente. Y realmente para mí, digamos, cuando yo me los imaginaba a ellos y me imaginaba a mí en esa situación, realmente, me ponía muy mal y muy triste. Bueno, la primera sensación fue la de miedo, mucha angustia, el deseo de que no sea verdad, porque en Ceres a veces se dice una cosa y después resulta que es otra. Yo esperaba desesperada que confirmen que no, que era mentira, que se la seguía buscando. Y como que no recuerdo otra cosa, me parecía estar viviendo como que el tiempo se detuvo en ese momento, como que ya no podíamos escuchar nada más y bueno, la noticia de que fue un crimen fue realmente algo que no esperábamos de ninguna manera, que nos parecía un sueño, una pesadilla. En muchos casos he reflejado parte de lo que yo pensaba, digamos, dejando
un poco la tarea y la labor periodística y ser estrictos en la redacción de la noticia y escribir más de la parte humana, digamos, de lo que les sucedía a ellos internamente como ciudadanos de Ceres, como vecinos, y lo que nos sucedía a nosotros, ¿no? ¿Cómo evaluás el mensaje que está brindando hasta ahora por lo menos la justicia? Un mensaje en el cual una menor de edad le quita el máximo derecho que tiene cualquier persona al vivir en una democracia como nosotros, que es el derecho a la vida, se apropia, se la quita y hoy en día vive libremente su vida. ¿Qué mensaje le queda a la sociedad a partir de esto? Es muy grave porque el mensaje que les deja es nosotros menores de edad podemos hacer lo que querramos, digamos, y no vamos a ser juzgados por eso. Y de hecho, si no hubiera sido por la movilización que se dio en Ceres y que a través de los medios se promovió, digamos, este asesinato a nivel nacional, porque lo tomaron los medios nacionales, digamos, estuvo un par de meses alojada en Rafaela, la menor asesina. Digo, si no hubiera estado suelta, si esto no hubiera tenido la connotación a nivel nacional que tuvo, digamos, la hubieran soltado inmediatamente, ni siquiera hubiera ido al juzgado de menores. Yo creo que el mensaje que nos deja la justicia es ese, lamentablemente, ¿no? Digo, esto debe cambiar. Si nosotros no empezamos a motivar los buenos valores, pero desde quienes deben dictar las leyes, que son los poderes políticos, digamos, legislativos, y a su vez volcarlos a través de los poderes judiciales, digamos, me parece que vamos a seguir en la misma. Y aparte a la justicia me parece que le falta aprender a ver un poco más allá, digamos, de lo que dice la ley. Me parece que hay que sentarse y analizar más los casos en profundidad, porque hay, digamos, consecuencias graves que quedan cuando suceden este tipo de hechos. Digo, la jueza de menores seguramente nunca se puso a analizar qué sucedía con la madre, el padre y los hermanos de María Fernanda, ¿sí? ¿Cuál era la situación o cuál es la situación que atraviesan hoy? Digo, y eso es sumamente doloroso. Desde que pasó lo de María Fernanda hasta ahora ya la sociedad no es la misma, que la sensación de inseguridad es muy grande, la impotencia. Yo como mamá de 5 adolescentes, por ejemplo, siento mucho temor de estar de un lado o de estar del otro, porque no sabría cómo reaccionar si me tocaría estar del otro lado tampoco. Impensable desde el lado de Silvia y Javier. Me parece que es un dolor que no se puede superar nunca, ¿no? Uno puede convivir con ese dolor, pero no superarlo. Y también me angustia la idea de pensar en estar del otro lado. ¿Qué sería? ¿Qué sería de la vida de mi hijo si le llega a pasar algo así, ¿no? Como le pasó a la otra persona también. Nunca sabemos en compañía de quién están, cuando están lejos de casa, cuando se van. Yo puedo saber lo que está haciendo mi hijo cuando está conmigo, pero no cuando está con los amigos, cuando está con otra gente. Esa angustia, ese miedo a que pase algo, siempre creo que va a estar instalado. ¿Cree en la justicia? Yo como abogado tengo que contestarte que sí, pero también creo que deben modificarse procedimientos de selección, deben modificarse el tema del perfeccionamiento de los jueces, así hacerlo obligatorio. Debe ser más estricto el régimen de responsabilidad y aplicación de sanciones a los jueces, y los jueces deben entender que pertenecer a un sistema republicano y democrático significa tomar conciencia que deben estar al servicio del pueblo y no a la inversa. Por mucho tiempo, muchos hicimos el recorrido de Fernanda hacia su destino fatal. Mientras lo hacíamos, pensamos en advertirte: Fer, no vayas. Queríamos cruzarte para avisarte que no vayas, llegar hasta el bagual y no dejarte entrar o auxiliarte, como si pudiésemos volver el tiempo atrás. La desesperación nos quita lo racional, hasta que extraños y anónimos, cerecinos, caemos en cuenta que tu pérdida es irreparable. Y si eso despierta en nosotros, es inconmensurable el dolor en su familia. Lamentablemente la justicia, que es tan solo una forma legal de resarcimiento,
de reparar el daño ocasionado, ni siquiera cumplió con ese mínimo aliciente que jamás podrá compensar tu eterna ausencia. Pero quizás brindaría paz a las almas atormentadas por tu violenta, involuntaria e injusta partida, tu asesinato a sangre fría. Hoy, tus padres y nosotros los cerecinos no nos conformamos con vivir sin justicia.